Amigo de contrapunto.com, bueno, dada la situación que estamos viviendo en medio de la pandemia, nos surgen muchas incógnitas, ¿no? Que a veces no le conseguimos respuestas. Por ejemplo, convivir dentro de esta problemática que estamos viviendo, prácticamente convivir con la muerte, que aunque por más horrible que suene, sobrevivir en Venezuela y no morir en el intento dentro de esta pandemia, ¿no? Para hablar de esto un poco hemos traído a Verena Benítez. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Metropolitana y estará, bueno, ayudándonos a guiarnos un poco en lo que es esta situación desde su punto de vista profesional. Bienvenida a Contrapunto, Verena. Muchísimas gracias, Arnaldo. Muchísimas gracias por la invitación. Verena, en estos momentos, bueno, como todos sabemos, estamos marcados por una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar, que ya tiene un año, que estamos prácticamente en el mismo sitio que el año pasado, ya con las vacunas, pero sabemos todo lo que pasa en Venezuela con este tema. ¿Cómo hacer para lidiar con esto? Para lidiar con esto, entramos a las redes sociales, a veces queremos desconectarnos, es muy difícil, abrimos WhatsApp y vemos que se murió un ser querido, el vecino está enfermo, están pidiendo oxígeno. ¿Cómo lidiar con esto sin volvernos locos, no? Así es, así es. Bueno, primero que nada, bueno, agradecerte nuevamente la invitación porque además me parece que es un tema súper pertinente en este momento histórico que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Yo creo que, bueno, como te comentaba anteriormente, esa frase de cómo convivir con la muerte en un contexto como el de Venezuela es como bastante contundente, ¿sí? Es este tema de cómo lidiar con esto que estamos viviendo. Y yo creo que hay una pregunta fundamental, ¿sí? Y es qué podemos aprender ahorita de esta experiencia en cuanto a nuestra relación con la muerte. Eh, a ver, porque la muerte ha tenido a lo largo de la historia un lugar muy importante eh, y de alguna manera estamos todos afrontamos en algún punto de nuestra vida el tema de la muerte cuando, bueno, fallece algún ser querido. Y es tan importante porque la muerte, no se puede hablar de la muerte sin hablar de la vida. Incluso vemos cómo en la naturaleza, por ejemplo, si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca un fruto. Y de esta metáfora más adelante quisiera dejarle algo también a la audiencia de ustedes, de Contrapunto. A lo que voy es que cómo lidiar con el tema de la muerte que hoy en día es el pan de cada día en nuestro país y en el mundo entero, pero refiriéndonos específicamente a Venezuela, a veces abrimos nuestro estado de WhatsApp, nuestras redes sociales, o nos llegan cadenas, innumerables cadenas de petición de ayuda, solicitud de apoyo para conseguir el oxígeno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, lo primero es saber que afectados vamos a estar, afectados estamos todos, de alguna manera, en mayor o menor medida, ya sea porque alguien tiene un familiar en una situación crítica de enfermedad o porque hay algún ser querido, alguna persona significativa para nosotros que esté atravesando eso, o como tú decías al principio de la pregunta, por todas las vicisitudes que tenemos que pasar porque estamos en un país, en un contexto de doble emergencia, humanitaria compleja y sanitaria, ¿sí? Entonces, a ver, va a ser muy importante que cada persona pueda preguntarse cuáles son las pérdidas que he tenido antes y durante la cuarentena. Hay algunas que nosotros podemos identificar, por ejemplo, la pérdida real de familiares por COVID o por otra enfermedad, la pérdida de nuestras rutinas normales de trabajo en presencialidad, la migración de algunas familias o seres queridos antes y durante la cuarentena, divorcios, etcétera. Hay innumerables cantidad de pérdidas y eso es algo fundamental porque fíjate que hemos visto cómo muchos profesionales han hecho recomendaciones, todas muy válidas, pero esas recomendaciones no van a tener un sentido si no pasan por el filtro de la reflexión personal. Entonces, lo primero es, o la invitación es, a que cada quien se pregunte cuáles son mis pérdidas, cuáles son esas pérdidas que yo he tenido y en ese punto también, ¿qué perdí con eso? Por ejemplo, ¿qué perdí con ese ser querido?
Y allí, bueno, cada quien encontrará alguna respuesta. Pero eso tiene que ser lo primero, como pasar por ese filtro de la reflexión personal, porque poder identificar en este momento qué fue lo que perdí va a posibilitar que yo tramite mis emociones. Por ejemplo, hace unos días hablaba con una persona que no es mi paciente, pero es una persona allegada, un ser querido, y me decía, oye, falleció mi esposo y él era el que se encargaba de todas las cosas en la casa. Yo no sé ni dónde se paga la luz, no sé dónde se recarga el cable. Entonces, de alguna manera ella ahora en este momento está aprendiendo a hacer todas esas cosas que antes hacía su pareja. Y esto viene a ser importante, fundamental, porque es el sentir que ahora estás completamente fuera de tu zona de confort y que la situación eh, lo que te impone es de alguna manera ampliar tu repertorio de habilidades, de competencias, para poder de alguna manera lidiar con toda esta situación que estamos viviendo. Este, por otra parte, también es fundamental saber que el ambiente en el que estamos es un ambiente de mucha incertidumbre. Eh, Ese es como el sentimiento que más se repite, que más tú escuchas por allí. Hay como no podemos a veces planificar mucho porque el ambiente no nos permite poder llevar adelante estas planificaciones. Entonces, como tener bastante flexibilidad o desarrollar la capacidad de ser flexible. Si hoy no logré hacer esto, bueno, mañana intento ir por aquí, de alguna manera. Pero, Es como llevar la vida ahora paso a paso, pero en realidad, ¿no? No sé si me explico. En realidad, exactamente, exactamente, tratando de vivir eh, aquí en el ahora, de manera presente. Pero volviendo a este tema de la muerte en Venezuela, hay que recordar también que la muerte remite a una pérdida, ¿sí? A una pérdida real o simbólica. Eh, Freud, que es el padre del psicoanálisis, refería que el duelo, de alguna manera, que, que es a esto a lo que nos remite la muerte, es todos estos sentimientos que experimentamos frente a la pérdida de una persona amada o a una abstracción de ella. Puede ser eh, laboral, algún ideal, etcétera, ¿sí? Entonces, con esto es importante también ver que una capacidad o una competencia fundamental en estos tiempos va a ser poder desarrollar la capacidad de duelar, de hacer duelo, de darse el espacio que eso tiene, que eso merece. A veces es tan compleja la situación que vivimos que una de las estrategias que usan las personas es decir, bueno, déjame ver qué hago, cómo me olvido de lo que está pasando, cómo paso la página de un momento a otro para poderme sentir mejor. Y esto tiende a ser contraproducente, no es lo más sano. Lo más sano es poder, de alguna manera, eh, hacer esa reflexión interna, bueno, esto es lo que perdí, estas son las emociones que estoy sintiendo y vivirlo, eh, tratar de profundizar un poco en ellas. Ese es el primer paso, identificarlas para luego poder tramitarlas y a futuro poder obtener como una especie de saldo de saber o significado de lo que esa experiencia representó para mí, de alguna manera, ¿sí? Y bueno, en torno a recomendaciones para el duelo, creo que necesitaríamos otro espacio, claro. pero hay algo importante y muy valioso, y es que eh, no solamente la muerte es una pérdida que estamos teniendo ahorita, como hemos venido conversando, hemos tenido la pérdida de muchas otras cosas, y es importante darle un lugar a eso, ¿sí? Que eso tenga un lugar en nuestras vidas de reflexión, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que nos va a permitir, de alguna manera, encontrar, es que es contradictorio, porque eh, es un sabor muy amargo el que estamos viviendo en este momento, pero siempre frente a la adversidad podemos hallar un sentido nuevo a las cosas, podemos hallar un sentido mayor a la vida. Entonces, precisamente esto del sentido a la vida es algo también que nos invita el contexto que estamos viviendo. Es Es un nuevo entender que comienzo, cuando ¿no? perdemos, Es como un nuevo comienzo, exacto, porque yo creo que inevitablemente
si algún día logramos terminar con esta pandemia, yo creo que inevitablemente será un nuevo comienzo para la humanidad, ¿no? Así es, así es. Y entender que eso, cuando perdemos a alguien, la persona se afecta en todas sus dimensiones, física, emocional, mental, espiritual. Entonces va a ser muy importante que la persona que en este momento está viviendo un duelo, de alguna manera haga el espacio para atenderse y priorizar en este momento qué es lo que yo más necesito, ¿sí? El tema del autocuidado es súper importante y el autocuidado implica muchísimas cosas, no solamente el tema de las emociones, de poderlas reconocer, de poder lidiar con eso, sino también el tema de, por ejemplo, el cuidado personal, cumplir con las comidas al día, tratar de que sea de la forma más saludable posible, tener hábitos de sueño, ejercitarse. Em, por otra parte, a nivel espiritual, es muy importante que la gente en este momento eh, se dé su espacio para fortalecer su sistema de creencias, ya sea la religión que crea o esa aproximación a lo espiritual que esa persona tenga. Okay. También ahorita, por ejemplo, el tema de los velorios es complejo porque no podemos estar en sitios cerrados con mucha gente. Entonces, como cada quien o cada familia también hace el espacio de esos rituales de despedida, de darle el último adiós a su familia, ¿sí? Aunque sea a través de una llamada de teléfono, tener un lugar en la casa donde puedas poner alguna foto de esa persona, tener a la mano algunos elementos que usara esa persona y que para ti son importantes y ir a ellos cada vez que lo necesites. Eh, también aprender a perdonar, por ejemplo, es algo bastante valioso e importante en este momento. No dejar de amar de alguna manera, volver a encontrar ese sentido de la vida que te permita eso, apostar a la vida, seguir amando lo que haces, en lo que estás. Verena, También y además de este hecho de lo que es convivir con la muerte, por más feo que suene, a las personas que no le toca, por ejemplo, pero tienen el temor constante. Si algo tenemos seguro los seres humanos es que vamos a morir. Creo que es lo más seguro que desde que nacemos. Lo único seguro que tenemos desde que nacemos. Pero ha sido muy tangible, ¿no? Con esta pandemia. ¿Cómo poder lograr, aunque sea cierta estabilidad emocional ante esto, ¿no? Así sea la persona que no le toque y vivir todo lo que falta con el temor de sus seres, de que perder sus seres queridos, todo lo que tenga que pasar hasta que finalice todo este tema de la pandemia, ¿no? súper importante, hay que protegerse. Y protegerse implica, por ejemplo, disminuir el tiempo que uno pasa frente a noticias, este, de alguna manera tener tu espacio para ti, en el que tú puedas de alguna manera protegerte frente al entorno. ¿A qué me refiero? Tener espacio de calidad con tu familia, con tus seres queridos, fortalecer esos vínculos que para ti son importantes, significativos, darte espacio para hacer eso que a ti te gusta, algún hobby, pintar, escribir, dormir, ver una serie, tener como esos espacios de oxígeno personal. Eso es en este momento lo único que nosotros podemos controlar, de alguna manera nuestros procesos internos y eso que va cambiando dentro de nosotros. Por ejemplo, el tema del lazo social es fundamental en este momento. El tema del apoyo, de la solidaridad, de a veces no necesariamente es dar algo o devolver alguna palabra de aliento, el simple hecho de escuchar, de estar allí, de enviar un mensajito, eso viene a ser en este momento algo muy importante y también evitar como propagar noticias que sabemos pueden tener un impacto fuerte en los demás, como dejarle ese trabajo a los medios, de alguna manera. No es que ahora vamos a estar desinformados o no vamos a ver nuestras redes sociales, pero esto está teniendo un impacto en la salud. Entonces es como protegernos, hacer todo aquello que para nosotros tenga eh, como ese elemento eh, positivo, que nos llena de vida, de oxígeno, de aliento, de afecto, tener esos espacios y cuidar. ¿Qué no se puede hacer en esta época de pandemia donde todo, digo a nivel de comportamiento, qué no se debe hacer, qué puede sacar y afectarte emocionalmente, más allá de lo que todos estamos, de lo que estamos viviendo, pero qué no se debe hacer
que no te afecte más de lo debido, no solamente a ti, también a los seres a tu alrededor, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, a veces una estrategia de afrontamiento eh, con personas que están muy afectadas por alguna situación económica o porque se murió algún familiar, a veces tiende a ser el alcohol o las drogas. Es importante evitar el consumo de alcohol y drogas. Es importante en este momento evitar tomar decisiones importantes, porque eso, estamos en un proceso como de muchos cambios, de muchas emociones, de mucha incertidumbre. El contexto venezolano todos los días nos presenta algún tipo de noticia, nos mueve profundamente. Entonces, como importante estar eh, en contacto con uno mismo para de alguna manera saber, bueno, esto es lo que necesito en este momento, voy a ir con calma en este sentido, voy a ver qué oportunidades consigo por aquí. Eso es fundamental. Yo creo que los venezolanos terminamos, bueno, quizás un poco afectados, pero terminamos siendo unos campeones, porque la manera como se maneja aquí, quizás no estamos, digamos, con los casos que tiene Brasil, pero nosotros tenemos unos casos, una cosa que no nos consta, cómo es toda esta información, por toda la crisis, por todo lo que sabemos, y esto hace que el venezolano quizás se predisponga más, se afecte un poco más, porque uno puede decir, cónchale, si me toca a mí, ¿a dónde voy? O voy para acá, no me reciben. Quizás en un país normal, a pesar de toda la crisis que haya, puedes saber que vas a llegar a un sitio. Así es, Y esto creo que afecta psicológicamente más a los venezolanos. así es, así es. Estamos, como te decía hace un rato, en un contexto de doble emergencia humanitaria compleja y sanitaria a consecuencia del COVID-19. Por ejemplo, hay una encuesta, se llama la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID 2020. Esta, su primera edición creo que fue en el 2014 y actualmente la publica la UCAD, pero la llevan adelante muchas universidades del país. Y un dato importante allí es que el 97% de la población venezolana es pobre por ingresos y eso trae como consecuencia el no poder alimentarse y la inseguridad alimentaria en Venezuela se traduce en desnutrición, en no poder acceder a servicios básicos como internet, salud, transporte, eh, educación, la gasolina importada. O sea, hay un escenario realmente muy complejo en este momento. Por eso es importante que cada quien pueda ver cuáles son mis posibilidades ahorita para sobrevivir en estas circunstancias. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación? ¿Cómo puedo ampliar mis redes de apoyo? Eso viene a ser muy importante. Y una red de apoyo no necesariamente es a nivel institucional, no tienen que ser necesariamente instituciones de alto alcance. Una red de apoyo puede ser mi comunidad, mi familia, mi pareja, mis amigos en el exterior, mis amigos en Venezuela. Una red de apoyo puede ser el lugar donde hago algún deporte, ¿sí? Entonces, eso es importante. Verena, en medio de todo esta, digamos, esta tragedia, ¿no? De lo que es esta pandemia y en medio de esta contingencia, ¿qué mensaje positivo pudiera encontrar? ¿Qué mensaje positivo le llevas quizás a tus pacientes? ¿Qué mensaje positivo nos puedes dar desde tu punto de vista profesional a toda la audiencia acá de Contrapunto? Sí, quisiera retomar ahora la metáfora del principio del grano de trigo que muere en la tierra. Y es que precisamente cuando estamos en una situación de adversidad, es allí donde tenemos, digamos, eh, la oportunidad de oro para potenciar nuestro desarrollo y nuestro crecimiento personal. Es allí donde tenemos la oportunidad de eh, reflexionar sobre nuestras creencias, sobre nuestras suposiciones, de ver, identificar cuáles son los ladrillos que de alguna manera cimientan nuestra vida, como hacer esa revisión personal profunda para que podamos crecer desde lo más profundo de nosotros, desde esa muerte de algo, de alguna situación. Excelente, Verena. De verdad que todo un honor que nos hayas acompañado y de verdad que nos hayas guiado por esta situación. De verdad que súper agradecidos contigo. También algún teléfono, algún lugar donde puedan Sí, contactar. quería también decir que ciertamente
estamos en un punto donde no todas las personas van a poder acceder a una terapia psicológica privada. No solo por el tema del costo, sino porque no hay suficientes terapeutas que puedan atender a las personas. Y creo que la cura puede venir un poco por el lazo social, por estar conectados con eso que nos gusta, con la gente que queremos, con eso que para nosotros les da sentido a nuestra vida. Sin embargo, cuando hablamos de duelo, es importante que podamos darnos cuenta cuando una persona cercana a nosotros o nosotros mismos ya estamos en un punto en el que necesitamos una ayuda profesional. Y eso lo podemos identificar cuando una persona, la mayoría de las áreas de su vida están afectadas significativamente, la laboral, la personal, la relacional, entre otras. Y bueno, mis redes sociales, ahorita estoy iniciando mi cuenta, es @laclínicahoy, y mi número de teléfono es 0414-151-6950. Y bueno, con mucho gusto para quien quiera acceder al espacio terapéutico. Muchísimas gracias, Verena. De verdad que súper agradecido por la entrevista y esperemos, bueno, conseguirnos también por aquí en Contrapunto para tratar otros temas más agradables, que sabemos que sí, que sabemos que vamos a superar estas adversidades y podemos estar hablando de temas más agradables con Verena Benítez. Muchísimas gracias.